Vaya, vaya forma de conocer Barcelona. Qué sorpresa se encuentra uno en la vida cuando se da uno estos tortazos tan grandes sin poder devolver el tiempo atrás y enmendar errores tan grandes como estos. Nunca en la vida me imaginé estar preso, lo veía muy lejos, es decir, inimaginable para alguien como yo, que dentro de mis errores me he considerado buen padre. Sí, buen padre. Buen marido no, pero buen padre sí, porque hasta donde pude le di a mis hijos todo lo que tuve a mi alcance. Creo, y pensándolo bien, la vida me cobró todo lo malo que he sido, o mejor dicho, lo que he hecho sufrir a la madre de mis 3 hijos, por los cuales he luchado mucho. La paisa, excelente compañera y mujer que he dejado tirada y enferma. Y por último, la rumana, de la cual a veces me arrepiento de haberla conocido. Lo único bueno que me ha dado, pienso yo, esta mujer es un hijo que a día de hoy tiene 8 añitos y de esta malograda vida que lleva su padre no entiende nada. No he tenido la dicha como un padre normal de ver crecer a mis hijos y creo que eso Dios me lo está cobrando o me lo cobrará en la otra vida. Creía que trayéndome a mis hijos de Colombia iba a ser el padre más feliz del mundo. Y mentiras. Lo que hice fue tirarme la vida. Yo pensé que todo iba a ser normal entre estos hijos y la rumana. Y vaya qué estrellada tan berraca. No teníamos ni 2 meses de convivir juntos cuando ya me tocó agarrar maleta y hasta luego lo amigo. Y aquí empiezan todos los problemas, bueno, por decirlo así, drogas, alcohol, mujeres y a conseguir dinero como fuera posible, pues había que sostener a 3 familias.